de urgencias. Bien, la manera de cómo vamos a exponer es todos tenemos nuestra cámara prendida, a excepción del micrófono que nada más tiene que estar activo para el que hable. Vamos a exponer de la siguiente manera: cada presentación, cada lámina va a ser expuesto por cada uno de ustedes, ¿sí? Acuérdense que hay que exponerla, no hay que leerla, ¿ok? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor. ¿Cómo? O O sea, sea, bueno, a o ver, sea, pues, sí, tú, Adrián, si quieres primero. tú dile. O sea, que por cada lámina que pase, digamos, inicia uno, luego otro la vuelve a exponer, luego otro y así. Exactamente. Ok. Sí, exactamente. Todos tienen que estudiar el tema. Estos temas no son tan difíciles. En especial este es un tanto corto, pero es necesario saberlo para entender qué es lo que vamos a hacer en un servicio de urgencias. Ok. ¿Tienen alguna duda sobre el temario y las indicaciones que les envié por escrito? De mi parte no, doctor. ¿No? ¿Todo está entendido? Yo sí tengo una duda. Eh, Adelante. Al equipo 2 nos dejó hacer un caso clínico de síndrome urémico. ¿Se refiere al síndrome al urémico relacionado a la enfermedad renal crónica o al urémico hemolítico? No, síndrome urémico en base a la enfermedad renal crónica. Vale. ¿Sí? Entonces, y cada quien va a ser un caso clínico para un equipo y cada integrante de ese equipo va a tener que buscar un artículo, ya les comenté allí de qué, para que al final de cuentas hagan un resumen sobre ese artículo. Ok. ¿Ok? Ok, Doc. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No, doctor, gracias. Bien, y al final de cuentas van a tener que hacer una carpeta, una carpeta que tengan el trabajo que ustedes vayan haciendo va a ser por equipo. La entrega va a ser por equipo, sin embargo, la revisión de los temas que vamos a estar haciendo va a ser un equipo de 5 integrantes, ¿ok? Solamente para que cada equipo tenga su calificación, pues por cuestión administrativa solamente, pero es importante que, le digo, ustedes hagan una carpeta, me van a entregar una carpeta del equipo 2 y otro del equipo 7. En van a ser un solo equipo. Para fines de calificación, sí van a ser por carpetas. Lo comparten el último sábado de nuestra rotación en Drive, por favor, al correo de Gmail que les mandé. Y pues yo creo que es todo, ¿no? No está tan difícil. Sí. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un servicio de urgencias? Les comento que es necesario que ustedes sepan qué es un servicio de urgencias para que sepan qué hacer, cómo está integrado, cómo se van a mover en un servicio de urgencias. Porque pues, la mayoría de veces cuando ustedes rotan en los servicios de urgencias revisan temas. Y lejos de los temas médicos los van a revisar ustedes en hematología, en neuro, en cardio. Pero ¿cómo los vemos en un servicio de urgencias? Que es un tanto diferente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos en un servicio de urgencias y por qué es importante esta especialidad? ¿Y qué es lo que lo hace diferente de las demás especialidades? Si bien cardio ve infartos, si bien onco ve este tipo de pacientes, ¿por qué nosotros le damos otro enfoque? ¿Ok? ¿Y por qué es necesario? Bien, chicos, entonces empiecen como ustedes vayan decidiendo, una cada quien una diapositiva. Por favor, esto no es muy cuadrado, necesitamos que sea un tanto más, se sientan relajados. Si tienen alguna pregunta, la hacemos al final. ¿Sí? Si nos llevamos 3 o 4 horas, no importa. Si nos llevamos 40 minutos, pero que sea sustancioso. Vale. ¿Ok? Muy bien. Empezamos, chicos. Adelante. Bueno, pues vamos a empezar a dar el tema. Vamos a comenzar con la siguiente, por favor. Aquí tenemos el contenido, pues vamos a abordar los puntos importantes que ya nos establecía el doctor, precisamente para que nosotros pues nos sirva de aprendizaje, precisamente saber qué es el servicio de urgencias y de qué manera se lleva la clasificación específica o el llamado triage o triaje en las unidades hospitalarias y por qué es importante conocerlo. Y bueno, pues iniciando con la definición de qué es un servicio de urgencias, pues la norma oficial mexicana 027 lo define como esto, ¿no? Un conjunto de áreas
y de equipos de personales Bien. profesionales de la salud que están destinados a dar una atención inmediata de urgencia a los pacientes que están en una urgencia médica o Bien. quirúrgica, ¿no? Y bueno, realmente pues el objetivo de estos servicios es garantizar que estos pacientes en donde pues digamos que tienen un riesgo en su vida o en alguna función vital, pues sean atendidos de manera Bien. rápida y eficiente para poder como preservar, ¿no?, su vida o su función de algún órgano afectado. Y bueno, la palabra triage proviene del francés trier, que significa seleccionar o escoger. Originalmente esta palabra, en terminología sanitaria, se refería a la clasificación de los heridos. Ahora se usa en el servicio de urgencias para referirse a un médico, a un método o a una escala de valoración clínica que permite organizar la atención de las personas según los recursos existentes y las necesidades de los individuos antes de hacer una evaluación diagnóstica como completa y de ofrecer un tratamiento que juntos pues van a ayudar a determinar la prioridad de atención del paciente. Según la guía de práctica clínica, sus objetivos son categorizar la atención del paciente en una urgencia calificada, identificar los factores de riesgo para categorizar una urgencia y priorizar a los pacientes que se les asigne un área correspondiente para su atención, ya sea sala de reanimación, de observación o en primer contacto, que serían los consultorios. Bueno, siguiendo con esto, vamos a ver primero lo que sería una urgencia real y una urgencia sentida. Vamos a nosotros a identificar una urgencia real como una condición que no pone en peligro de muerte o la correcta funcionalidad de algún órgano u órganos de un paciente. Este confiere, según lo estipulado, el 20% de los casos o de las atenciones que se dan a nivel de urgencias. Entonces podemos decir que de manera certera solo el 20% de las personas o los pacientes que llegan tienen una urgencia real. Esta se sugiere que sea atendido en las salas de urgencia hospitalarias y tenemos algunos ejemplos como podemos ver como las heridas por armas, los infartos, las hemorragias internas o hemorragias que precisamente pues puedan conferir alguna desestabilidad o algo en la vida del paciente en sí. También tenemos lo que sería una asfixia. En el caso de la urgencia sentida, lo podemos definir como una condición que no implica tal cual pues un riesgo grave a la salud del paciente. También se hablaba mucho del 80% de los casos que llegan precisamente a los servicios de urgencia confieren lo que serían urgencias sentidas. Y estas también se establece que podrían tratarse en lo que serán las unidades de medicina familiar. Precisamente el paciente tiene por eso se llama sentido, pues tiene ese sentimiento precisamente de lo que su padecimiento confiere una atención inmediata cuando realmente pues a lo mejor nos está comprometiendo precisamente la vida de nuestro paciente o no está en peligro de muerte. Y algunos de los ejemplos que mencionaban es la fiebre, el vómito, la diarrea, las quemaduras e infecciones leves también. Y bueno, en cuanto al servicio de urgencias en México, pues la norma nuevamente, ¿no?, que se encarga como de regularla, es la norma 027 que regula los servicios de la salud y va a establecer específicamente los criterios de cómo debe funcionar la atención de urgencias, ¿no? Entonces, pues el objetivo de esta norma es que pues se den las características, así como los requerimientos de infraestructura, de personal, los criterios de organización que deben de existir pues en estos lugares para que entonces la atención médica que se otorgue a los pacientes que se encuentren como en un estado de gravedad sea como la correcta y la más adecuada. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Entonces, dentro de los apartados como generales de esta norma, nos dice que siempre debe de existir un médico responsable del servicio, el cual va a tener pues ciertas funciones y sobre todo va a ser quien designe todos estos procedimientos y formas de otorgar el servicio, ¿no?, en los pacientes. Otra situación muy importante es que en estos lugares la atención debe estar disponible las 24 horas del día
los 365 días del año. Y para eso siempre debe de haber como disponible al menos un médico y un personal de enfermería que pues estén ahí en cuanto a pues llegue algún paciente, se le dé pues la atención, ¿no? Otra situación es que lo que vamos a ver como más adelante, que es que siempre se le debe de hacer como una valoración primaria, que es justo el triage, para establecer cuáles son las prioridades de atención en cada paciente. Se debe también de tener como actualizados como un directorio de a dónde se pueden enviar a los pacientes que requieren como una atención más compleja y que no se cuente pues en ese establecimiento. Y otra condición es que los pacientes no deben de permanecer más de 12 horas en urgencias. No se les debe dar como la atención por más de 12 horas, ya sea que sean dados de alta porque ya se como resolvió la situación o sean, pues si no, internados. Y bueno, esta norma aplica tanto para los servicios de atención pública como privada. ¿Le puedes dar una, por favor? Ahora, hablando de, digamos, como la organización en estos servicios, pues mencionaba la norma que el médico tratante tiene una serie de responsabilidades, además de la atención al paciente, ¿no? Lo primero es que se debe de valorar continuamente estos pacientes y registrar como, pues sí, ¿no? su evolución en las notas de evolución, mismas que deben de ser como anexadas en el expediente clínico, que es como muy importante. Y esta evaluación se hace cada 8 horas mínimo o cada que como se cambie de turno, ¿no? También se debe de tener la carta de consentimiento informado por el paciente, bueno, firmada por el paciente y también anexada en el expediente clínico. Se debe de solicitar, registrar y tener como el seguimiento de las notas de interconsulta. Se debe de hacer un continuo seguimiento y vigilancia con los pacientes. También es muy importante que se informe ya sea al familiar o al tutor del estado de salud de su enfermo, de acuerdo con la frecuencia que sea como requerida en cada caso, ¿no? Y en caso de traslado se tiene que también elaborar la nota de referencia y pues tener su expediente clínico bien actualizado, ¿no? En cuanto a la infraestructura y el equipo que debe de contar mínimo un servicio de urgencias, son las siguientes, pero bueno, lo primero es que la norma refería que de manera como prioritaria debe de estar en la planta baja, como de preferencia. Y en cuanto lo que debe de contar un servicio de urgencias es con una estación de camillas y sillas de rueda, el área de recepción, los consultorios para la valoración primaria, una sala de espera, las áreas de descontaminación, en caso de urgencias pediátricas, el área de hidratación, áreas de observación, la central de enfermeras, una sala de curación y una sala de choque. Estas son como las áreas mínimas con las que se debe de contar. Y también debe de haber como un apoyo continuo de los servicios de radiología, del laboratorio clínico y el servicio de transfusión. Y esta pues como... sí, este apoyo debe de ser las 24 horas, los 365 días del año. Y bueno, mencionaba que de estas salas y de estas áreas, todas deben de contar, digamos, con la infraestructura y el equipamiento mínimo, ¿no? Y por último, en cuanto al personal de salud, lo más importante es que los médicos especialistas, médicos generales y el personal de enfermería que estén laborando en esa área, pues deben de contar con su cédula profesional, así como los especialistas contar con su pues cédula de especialidad, ¿no? Y en cuanto a los médicos en formación, estos solo tendrán permitido como atender a los pacientes bajo la supervisión de un médico del servicio. ¿Le puedes dar una, por favor? Bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Que en cada área debe de haber un equipamiento específico, pues en cada una de estas. Y bueno, si hablamos un poquito de la historia del triaje, empieza desde las guerras napoleónicas y la primera persona a la que se le atribuye esto es a Dominique Jean Larrea, que ahí se me fue una Y, pero es Larrea, el cual era un cirujano militar y pues él empezó a
colocar el conocimiento de la sanidad militar moderna, el cual eran los primeros triajes para poder clasificar a los soldados que requerían de atención inmediata. Y posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, también en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron, ya que pues son los conocimientos que traía él de la Guerra Napoleónica, se aplicaron en la Primera, en la Segunda, y lo importante de la Segunda es que ya contaban con unidades móviles para poder desplazar a los enfermos, y en las guerras de Vietnam y de Corea fueron de importancia porque se perfeccionó el sistema de transporte a través del helicóptero. Y actualmente se utiliza para determinar la severidad de los pacientes y priorizarlos de acuerdo a la urgencia que tienen. También se menciona que en 1965 el norteamericano Richard Weinerman, si lo pronuncio bien, él también escribió sobre el triaje, pero los diferenciaba a cómo se hace actualmente sobre qué pacientes requieren una atención inmediata y urgente, y los priorizaba e identificaba a los que podían recibir otro tipo de asistencia médica para que no ocuparan el lugar en urgencias. Y en Australia también se ocuparon la clasificación de los 5 colores, que más adelante vamos a ver, y pues hay muchos modelos de triaje, pero esto es un poco de el trasfondo que viene desde las guerras hasta ocuparlo y actualizarlo para clasificarlo en 5 estadios por colores. Y la que sigue, por favor. Siguiendo con lo que ya nos mencionaba Val, y recapitulando precisamente los objetivos principales de lo que va a ser nuestro triaje, es categorizar específicamente pues la atención del paciente en una urgencia que sea calificada, precisamente también para disminuir el riesgo de muerte, complicación o discapacidad que esto puede conllevar, o el padecimiento de nuestros pacientes, así como asegurar una valoración rápida y ordenada de todos los pacientes, identificar también factores de riesgo para poder categorizar estas mismas urgencias calificadas, y que va a ir en relación con pues los diferentes o 5 colores que ahorita les hablaré un poquito más adelante, y también pues priorizar la atención médica con base al nivel de gravedad para asignar el área o la manera también en la que vamos a tratar a nuestros pacientes, los métodos diagnósticos que a lo mejor se le pueden realizar, así como el tratamiento pues más oportuno en dichos pacientes. Como mencionaba Val, pues lo podemos categorizar en 5 estadios. La mayoría de ellos, ya veremos en las siguientes diapositivas, nos estarán explicando cuál usa el IMSS específicamente, pero en el nivel 1, como podemos ver en la imagen, consta de lo que sería una etapa de reanimación que necesita hacer una atención inmediata. Realmente es al momento no tienen que pasar más ni media hora ni 10, es inmediato porque puede comprometer precisamente la vida de nuestros pacientes. En el nivel 2, que sería el color naranja, tenemos a una emergencia que podemos esperar hasta 15 minutos. En el nivel 3 estaremos hablando realmente de una urgencia hasta 30 minutos de espera. Como podemos ir viendo, pues va disminuyendo la gravedad del mismo, la situación de nuestros pacientes en los que se presentan. El prioritario sería el nivel 4, que puede haber hasta 60 minutos de espera, y el nivel 5 o no urgente hasta 120 minutos de espera. En algunas otras bibliografías también lo mantienen con otro tipo de tiempos, incluso el nivel 5 hay otras que mencionan hasta 240 minutos o hasta 4 horas. Pero aquí lo importante, lo que nos estipula también nuestra guía de práctica clínica, es que precisamente van a ir existiendo diferentes modelos extranjeros, como lo podemos ver en el cuadrito. Vamos a poder ver lo que sería el modelo del triaje australiano, de emergencia, o el índice de emergencia también y la severidad del mismo de Estados Unidos, el canadiense, el sistema de Manchester de triaje también, así como el español. Pero obviamente aquí lo que nos estipulan, o puntos muy importantes a recordar, es que precisamente los estándares de calidad para la atención nos marcan que obviamente no deben pasar o se debe atender a la persona en los primeros 10 minutos, y la manera en la que nosotros debemos categorizar a nuestros pacientes, en qué color lo vamos a poner, si en rojo, amarillo, verde, etcétera, no debe pasar los 5 minutos, precisamente para que el porcentaje de pacientes que dejen el servicio de atención médica sea menor del 2% de las consultas sin pues ser atendidos.
que esto pues puede ir disminuyendo, ¿no? Dependiendo pues obviamente cómo sea el conocimiento de esta misma clasificación, qué tan preparados puedan estar el personal médico para poder categorizarlo, etcétera. Muy bien, ahora vamos a continuar en cómo se va a aplicar básicamente pues este servicio de triage en el IMSS, ¿no? Entonces, pues lo primero que vamos a realizar pues va a ser el proceso de asignación de prioridad, que se va a realizar básicamente en cuatro pasos importantes, y que este proceso no debe durar más de 5 minutos, o sea, debe de ser de forma rápida. En realidad todo el proceso del triage debe realizarse de forma rápida, ¿no? Entonces, en el primer punto debemos realizar una evaluación rápida del paciente de la vía aérea, de la ventilación y de la circulación. Posteriormente debemos identificar cuál va a ser el motivo de urgencia. Aquí, pues, como ya veíamos anteriormente, vamos a contar con ya sea una enfermera o con un médico que va a realizar una anamnesis que sea dirigida y específica para que se le otorgue la atención de manera oportuna e inmediata. Posteriormente vamos a realizar una evaluación de los signos vitales, y ya como cuarto pues vamos a asignar el área de tratamiento que le va a corresponder al paciente según pues la prioridad de la urgencia. Y ahora en el cuadro que tenemos al lado pues es cómo se va a los pacientes. En el modelo que se utiliza en el IMSS, que la información la obtuvimos en la guía de práctica clínica, pues no va a ser la clasificación de 5 colores, únicamente vamos a ocupar 3, que va a ser el rojo, el amarillo y el verde. Entonces, pues las actividades que va a realizar cada personal de salud, en el caso del médico en el área de clasificación, pues va a ser quien va a recibir al paciente y quien va a realizar básicamente la anamnesis. La enfermera o la auxiliar, va a ser quien va a realizar pues la toma de los signos vitales, y ya posteriormente el médico clasificado en el servicio de urgencias pues va a ser quien lo va a clasificar: emergencia como rojo, urgencia calificada como amarillo y urgencia no calificada como verde. Entonces, la emergencia básicamente van a ser aquellos eventos que van a poner en riesgo ya sea la vida del paciente o la función de algún órgano vital, y se debe realizar, debe ser atendido dentro de los 10 primeros minutos. En el caso del color amarillo, van a ser aquellas condiciones en las cuales el paciente puede deteriorarse, llegando a poner en peligro su vida o la función de algún órgano. Y debe ser atendido dentro de los primeros 30 a 60 minutos. Y ya por último, el color verde va a ser una pues no calificada, y estas van a ser aquellas condiciones en las que el paciente considera como prioritaria, pero que en realidad pues no ponen en peligro su vida, ¿no? En el caso de cada una, en el caso de del paciente que está clasificado como rojo, pues el médico que está clasificado en el área de urgencias debe de activar la alerta roja e ingresar al paciente pues de forma directa al área de reanimación. Se va a avisar al personal de admisión y trabajo social, y se debe de iniciar pues el procedimiento para el control de valores y ropa, así como el registro pues de los pacientes que son atendidos en el servicio de urgencias y hospitalización. En el caso del paciente clasificado en amarillo como una emergencia, como una urgencia, perdón. Aquí se debe informar al paciente, a algún familiar que vaya con el paciente o alguna persona que sea responsable legalmente del paciente sobre el estado de salud y el tiempo de espera. Como les mencionaba, el tiempo de espera en estos casos va de 30 a 60 minutos. Y bueno, en el caso del paciente clasificado como verde, pues se debe de informar de igual forma al paciente, si va acompañado del familiar o de alguna persona que sea responsable legal de ella, pues que cómo está su estado de salud y el tiempo probable en el que puede recibir consulta, que aquí como tal no hay un tiempo límite porque no es una urgencia calificada. Y bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, ya para terminar y de forma resumida, pues lo que tenemos que hacer es: llega nuestro paciente, hacemos el triage, los clasificamos como rojo, amarillo o verde. Los rojos se tienen que reanimar y tienen que quedarse hospitalizados, pueden pasar a quirófano, a unidad de cuidados intensivos, ser trasladados en caso de que ya hayan fallecido. Los pacientes clasificados como amarillo tienen que pasar a observación, que puede ser en el hospital, pueden también requerir quirófano, unidad de cuidados intensivos, ser trasladados, pasar a consulta en la unidad de medicina familiar o darlos de alta y que se vayan a su domicilio. Y en el caso de que sean clasificados como de color verde,
se deben pues de informar, ¿no?, que su estado de salud no está tan deteriorado. Tienen que pasar a control, tienen que permanecer en sala de espera y pasar a primer contacto, o sea, mandarlos a su unidad de medicina familiar o a su domicilio. Y hay algunos, ¿no?, que pueden pasar de primer contacto a observación en el caso, pues, de que su situación llegue a empeorar. Y ya de ahí requerirían tratamiento en el hospital, en el quirófano, en la UCI, o trasladarlos a otros lugares. Y pues ya eso sería todo. Bien, regrésenla a donde tienen las diferentes, la lámina donde tienen los diferentes triages del mundo, por favor. Bien, pues como ya vimos, vamos a integrar todas sus ideas, ya estuvo muy bien lo que expusieron, pero vamos a integrar un poquito, ahí está perfecto, vamos a integrar un poquito más las ideas. Entonces, como ya vimos los servicios de urgencias, después de 2012, que fue cuando se hizo la última norma oficial mexicana, la 027, fue cuando ya se llegó a una conclusión de que todos los servicios deben tener lo mínimo indispensable. Antes cada hospital tenía sus requerimientos y sus necesidades arquitectónicas, pero ya después de que se normó, tanto públicos como privados, hospitales públicos o privados, requieren lo mínimo indispensable, ¿sí? Tener ciertas características en la construcción, tener ciertas características de cómo se organizan los servicios de urgencias. Entonces, les digo, antes sí, ustedes van a los hospitales más antiguos y a pesar de ser el mismo seguro social, tenían diferentes construcciones. Ahora, la intención es que, sea del Seguro Social, del IMSS, del ISSSTE o particular, sigan un mismo patrón de distribución. No necesariamente que sea un modelo hecho calcado, pero sí que tengan lo que nos dice la norma oficial mexicana, la 027. 2, en un servicio de urgencias, siempre que pensamos en urgencias, nos viene a la mente cantidad de pacientes y caos y mucha gente, ¿no? Precisamente eso es lo que hay que evitar, ¿sí? Y para eso necesitamos seleccionar qué pacientes deben de estar en urgencias y cuáles no. Como ya vieron en su lámina, poquito más, poquito menos, pero alrededor del 20% son urgencias reales. ¿Cuál es una urgencia real? Toda aquella que exponga la vida o la función de una extremidad o un órgano. Y urgencias sentidas son todos aquellos padecimientos médicos que no necesariamente pudieran exponer la función de un órgano de la vida o de un sistema, de un aparato. Pero no deja de ser una afectación médica que ese paciente está buscando ayuda, está buscando que sea atendido, ¿sí? Entonces, así sea un problema psiquiátrico, el paciente va y busca ayuda a un hospital, ¿sí? Por eso es que tenemos 20% de pacientes que requieren atención en un servicio de urgencias y 80% que no requeriría atención en un servicio de urgencias. Pero como el sistema de salud en México es ineficiente, pues no los podemos mandar a su centro de salud si son las 3 de la mañana, o si son las 8 de la noche, o si son las 5 de la mañana y vienes un dolor de muela, ¿sí? Entonces, o es una uña enterrada, como muchos médicos dicen, no, pues es que es una uña enterrada. Pues sí, pues como a ti no te duele, ¿no? Entonces, si bien no es una urgencia real, pero hay que darle la atención, ¿sí? Ustedes comentaron que en el IMSS era de 3 colores, no. El IMSS lo que hizo fue analizar estos esquemas de triage de estos principales países, que son países del primer mundo, y vean que allá también se utiliza un sistema de triage, ¿sí? Y que se ha ido desarrollando al paso de muchos años. Total que la escala australiana en el hospital de Box Hill, allá en 1975, ya se tenía una escala de 5 colores para seleccionar específicamente pacientes, ¿sí? Entonces, a pesar de que son países del primer mundo, se les da una selección para atender pacientes. Y ya vimos que desde la época de la Reed, en las guerras napoleónicas, ya se seleccionaban pacientes. ¿Pero qué creen? Y exactamente ustedes lo demostraron. Aún en 2022, en México, existe confusión de cómo se aplica el triage, ¿sí?
Me dijeron que es de 4 colores, otro que es de 5, otro que es de 3, ¿sí? Y efectivamente, así está el Sistema Nacional de Salud ahorita. El IMSS estableció desde el 2010 más o menos este sistema de 5 colores, que no fue otra cosa más que extraer lo mejor de cada sistema de triage de estos que están viendo ustedes, y quedó esto, o sea, se extrajo de los 5 colores de los hospitales. Hay, por ejemplo, Estados Unidos tiene cuatro niveles, y para Estados Unidos el nivel de mayor gravedad es el azul. Por eso es que cuando ustedes ven Grey's Anatomy, dicen código azul en la sala de urgencias. Entonces, porque para ellos el nivel 1 es el azul. Y por eso los carros rojos de ellos son azules. Pero bueno, el azul no traduce visualmente esa situación de urgencia. Pero bueno, en México es nuestro color rojo y nuestro nivel de prioridad 1. ¿Sí? Entonces, ese es el rojo. Entonces, en el IMSS se aplica el de 5 colores, en salubridad el de 3 colores, que es el que ustedes explicaron, en el ISSSTE de 4 colores, ¿sí? En el ICEMIN ni se aplican los del triage. Entonces, ¿cómo es posible que ya está demostrado de que la selección de pacientes funciona bien? Es cierto que si tuviéramos una cantidad excesiva de médicos y tuviéramos una cantidad que cubriera al 100% las necesidades de salud en este caso de nuestro país, no habría necesidad de triagear pacientes, ¿sí? Pero como no lo hay, como estamos en deficiencia, entonces tenemos que administrar qué pacientes debemos atender primero y cuáles no, ¿sí? Entonces, por eso es que sí funciona un triage. Ahora, hay varios tipos de triage. Hay un triage de guerra, hay un triage de desastres naturales, y en este caso un triage para la población civil, así que no estamos en una etapa de guerra, porque inclusive el mismo Seguro Social tiene una modalidad de triage para situaciones de desastres naturales, o inclusive para situaciones de guerra, cosa que pues, no lo hemos utilizado. Si acaso hemos llegado a utilizar en algunos momentos los de situaciones de desastres, ya sea por alguna situación de alguna empresa que explota, o por algún desastre natural como el de Tula el año pasado. Entonces, pero sí se aplican, pero para población civil y en condiciones ordinarias, este es el triage que se aplica, de 5 colores. Llega el paciente, como ya vimos, tenemos que ver cuáles vamos a atender, cuál es nuestro 20% de prioridad. Pues nuestro 20% de prioridad son 3, nivel 1, 2 y 3, amarillos, naranjas y rojos, ¿sí? El azul y el verde, eso es lo que conforma el 80% de lo que está lleno en nuestros servicios de urgencias. Sí, y veamos que son 2, pero es lo que más causa revuelo, porque son de 100 pacientes, 80 corresponden a verdes y azules, ¿sí? ¿Deberíamos atenderlos? En teoría no, pero ¿a dónde los vamos a mandar? ¿Sí? Literalmente a donde estén. No, pues no, porque traen un dolor de muela, porque a lo mejor, inclusive, o sea, es hasta una fractura de un dedo, lo catalogaríamos como verde, ¿sí? Pero tenemos que atenderlo, ¿sí? Entonces, por eso se le da el tiempo, 60 o hasta 120 minutos, ¿sí? Entonces, los que debemos quedarnos son los amarillos, naranjas y rojos. ¿Y dónde los vamos a atender? Dentro de nuestro área de urgencias hay un área todavía específica para atender pacientes rojos y naranjas, ¿sí? Los rojos y naranjas los vamos a atender en una unidad que se llama unidad de reanimación dentro de nuestra área de urgencias, que es la unidad de reanimación o área de choque. Y el amarillo lo atendemos en un consultorio, que generalmente en los servicios de urgencia, ya en esta norma no habla de consultorios, habla de cubículos o salas de revaloración. Como lo plantea la norma oficial, la 027, es que llega el paciente a urgencias, lo catalogamos en amarillo, por ejemplo, lo pasamos a una mini sala de espera interna, ya no es la que está afuera. Cuando nosotros salimos a comprar café ahí a la sala de urgencias y vemos cantidad de pacientes ahí esperando, pues esos en el Seguro Social son los que tienen color verde y azul, ¿sí? Son la mayoría. Cuando ustedes luego salen a comprar el café, esos son los que están verdes y azules. Y adentro, en menor cantidad, tenemos a los amarillos, ¿sí? Ni siquiera están a la vista del público, ya los tenemos apartados. Y el rojo y el naranja están dentro del área de choque, que son los que más prioridad tienen y los que menos tardamos en atenderlos. Entonces,
Hay que hacer esa diferencia para que no pase lo que pasaba antes. Teníamos pacientes infartados esperando hasta 3, 4 horas en la sala de espera general. Eso es lo que no queremos, ¿sí? Y queremos romper con esa situación de que tenemos tan metidos los mexicanos de hacer fila, ¿no? De yo llegué primero y a mí me atienden primero, ¿no? Pues no, para eso existe el triage, ¿sí? Para que alguien sepa triagear, pues tiene que llevar un curso para saber cómo le vas a catalogar el paciente. No es tan fácil como que, yo siento que es como naranja, o yo siento, pues sí, ¿cómo sientes, no? Hay un sistema bien estructurado, véanlo, o sea, en esos países que están allí, ya lo establecieron, o sea, no es una cuestión de que nos lo saquemos de la manga, ¿sí? Es un proceso que ha venido en diferentes países, que se ha ido modificando y que se ha ido perfeccionando. Desgraciadamente les digo, siendo en el año que estamos, en México, los triage no funcionan. El del IMSS es el que mejor funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos unidades de medicina familiar que trabajan hasta las 8 o 9 de la noche y podemos mandarlos, si son verdes o azules, a esas unidades de medicina familiar. Pero ¿qué va a pasar si yo mando a un paciente a las 8 de la noche a su OMF para que lo atiendan a las 9 de la noche? Pues no, y así sea una faringitis, puede ser que se complique. Pero salubridad está peor, o sea, salubridad da 16 fichas a las 5 de la mañana en los centros de salud. O sea, el sistema de salud en salubridad es terrible. Eso del seguro popular que funciona es una mentira terrible, ¿no? Nunca ha funcionado ahí hasta el momento, no. Nunca ha funcionado y no es lo que nos decían, ¿no? Entonces, y todo se refleja en que los servicios de urgencias están llenos, ¿sí? No podemos negarle la atención porque así sea un machucón de uña, al paciente le duele. Y no es obligación, como muchos médicos dicen, incluyendo médicos especialistas en urgencias. Usted, no, señor, usted no tiene nada, váyase a su... No, ¿cómo? O sea, necesitamos atender al paciente porque ellos van por una dolencia. Te digo, así sea una dolencia vana, hay que atenderlos. Ahora, como igual muchos médicos de urgencias inclusive, usted tiene que esperar hasta 120 minutos si es azul, o hasta 240. Pues no, o sea, no es que usted tenga que esperar, si tú lo puedes atender en 10 minutos, si es azul, lo atiendes, ¿sí? ¿Sí? Estos de los minutos varían en relación al tipo de ciudad y al tipo de población que tengamos. No es lo mismo una unidad un hospital de segundo nivel, como por ejemplo La Quebrada, en una zona conurbada, que un hospital, por ejemplo, en Campeche, ¿sí? A pesar de ser de segundo nivel, la densidad de población es mucho mayor y la cantidad y afluencia paciente es mucho mayor en una que otra ciudad, o menor en otras ciudades. Entonces no es justo que, por ejemplo, en Campeche les apliquemos el de 240 minutos, cuando la densidad de población pues, es menor. Entonces, estos tiempos sí van a ajustarse y lo van a ver un tanto diferente si van a Tijuana, que si van a La Paz, que si van a Chiapas, que si van a Quintana Roo. Pero los colores no deben de variar, ¿sí? Entonces, si es rojo y naranja, los atendemos en choque forzosamente. Si es amarillo, los atendemos en un cubículo de valoración de urgencia. Y si es azul o verde, deberíamos mandarlo, si es horario hábil y si no es sábado y domingo, a su centro de salud. Pero si ya llegaron en sábado y les toca un azul, pues ni modo, lo tenemos que revisar nosotros. O son las 3 de la mañana, pues igual lo tenemos que revisar nosotros. De otra cosa les decía, no es obligación del paciente saber si él tiene una urgencia o no, ¿sí? Porque imagínense ustedes, ustedes con su 5º año de medicina, les va a costar trabajo si los ponemos en un área de triage, seleccionar. Entonces imagínense al mexicano promedio con su 3º de primaria trunca, saber si es una urgencia o no. O sea, el mexicano o el paciente en general dice, es un hospital y me van a salvar la vida, ¿sí? Pero resulta de que llega a urgencias y el médico con sus 7 años de medicina y sus 3 años de posgrado llega y le azota la puerta, señora, usted no sabe nada de urgencias, usted no tiene una urgencia, váyase a su casa, no tiene nada. Pues entonces el ángel que el paciente esperó encontrar allí, lo que se transforma en ese momento es un demonio, ¿no? Y así en toda la medicina. En urgencias o somos ángeles o somos demonios. Entonces ustedes van a decidir de qué lado quieren estar.
¿sí? Entonces, no es obligación del paciente saber si es una urgencia o no es una urgencia, es obligación de nosotros, y para eso está el triage, para clasificar y darle prioridad a los pacientes que realmente requieren, ¿sí? Y le digo, es cuestión de que ustedes ya se lleven una idea de que en urgencias tenemos métodos muy específicos para seleccionar pacientes y seguimos procesos, ¿sí? No es porque a mí se me ocurra, o no es porque alguien quiera atender más rápido al paciente, o porque yo voy a implementar, no, son procesos que ya vemos, o sea, vienen desde mucho tiempo atrás. Bien, chicos, pues eso es lo que corresponde a la plática de hoy. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna vivencia, alguna queja? Acuérdense que lo que nos enriquece en estas pláticas es la duda, el comentario, el aporte que ustedes nos puedan dar. Mi duda, ahora que que seguimos en pandemia, pero ahora que las cosas estaban feas, muy feas en un inicio, bueno, creo que todo el tiempo siguen estando igual de feas, ¿no? ¿Se seguía practicando el mismo o había un triage especial para atender a los pacientes? No, es el mismo. Este mismo triage se aplicó inclusive para los pacientes con COVID. Sí, entonces, por ejemplo, en nuestro hospital, sí hubo la mayor parte del tiempo nuestro hospital fue híbrido, es decir, teníamos una parte, el hospital se divide en la parte vieja y la parte nueva. La parte vieja atendía pacientes COVID, que la parte vieja está bien habilitado para un área de urgencias, que eran las urgencias antiguas, que se utilizaban como oficinas, pero en esta área de COVID se volvieron a rehabilitar como el área de urgencias COVID. Y el área de urgencias nueva, que es lo más reciente, lo utilizábamos para pacientes no COVID. Entonces, de todas maneras, para ingresar a los pacientes, se utilizaba este mismo sistema de triage. Ok. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Vivencia? ¿Comentario? Yo sí, doctor. Entonces, el médico que esté en triage tiene que tener, digamos, como que una formación específica para poder, ¿no? Determinar quién, ahora sí que de qué color o en qué categoría, o desde un médico general que tome, no sé, algún curso así, puede realizarlo. Todos los médicos que se especializan en urgencias deben saber seleccionar pacientes, porque esa es la especialidad como tal. En el IMSS, precisamente a los médicos generales que quieran trabajar en las áreas de urgencias, uno de los lugares, porque pueden tener varios, uno de los lugares donde los ubican es en el área de triage, y tienen que tomar previamente un curso para saber seleccionar pacientes. O sea, no es que los metan ahí y ya, ¿no? O sea, no, tienen que tener un cursito. Es como de 1 semana y media más o menos, de 8 horas todos los días, para que puedan más o menos ya seleccionar pacientes. Sí, porque también tiene un lugar, un código azul, un color azul, pues también hay que tener tacto de cómo decirle al paciente, ¿sabe qué, señora? Pues usted sí tiene un problema, pero estamos saturados. Si usted quiere que lo atendamos, vamos a tardar hasta 3 o 4 horas. Entonces hay que tener cierta empatía, ponerse en la situación del paciente. Okay. Entonces sí se puede, como médico general, estar ahí también. Pero es un tanto aburrido, ¿eh? Es muy, muy aburrido. Imagínate estar toda la vida ahí, ¿no? Entonces generalmente el médico general lo ponen allí, en lo que se prepara para hacer su año de residencia, y ya, sí, se van 1 año, 2 años y pues vámonos. Porque en el área de triage no se da consulta, única y exclusivamente se seleccionan pacientes. Okay. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? No, doctor, gracias. Pues bien, entonces nos vemos el miércoles con el siguiente tema. Ya vimos qué pacientes vamos a atender en el área de choque. Pues vamos al área de choque, ¿sí? Bien. Vale. Si no hay más dudas, nos vemos el miércoles. Sí, doctora, hasta el miércoles. Gracias, Sale, vale. Doctora, hasta luego. Hasta luego. ¿Cuántos terminamos? 5 nada más. Bueno, 4 ustedes. No, somos 5. Somos 5. Sí, somos 5. Sí, a ver. Ah, sí, lo vi. Es que se dice. Perfecto. Ok, todo bien. Entonces nos vemos, chicos. Hasta el miércoles. Luego, hasta el miércoles. Más participativos, ¿eh? Ah, doctor, una pregunta. Sí. No sé si ya le preguntaron al inicio, ¿para cuándo eran los artículos? Al final de la rotación, el último sábado de la rotación,
Ok. Ya les he comentado, hay que hacer una carpeta Ujú. de cada equipo con los temas que les toca. Ok, entonces hasta el final. Y Gracias. y a pesar de que son los temas de exposición, tienen que ir estos mismos temas de exposición en cada carpeta de cada equipo. Vale. Ok. Sí. Muy bien. Bueno, pues nos vemos, chicos. Hasta el miércoles. Hasta luego, doctor. Bye.